Bueno, vaya a ver que, como estamos viendo, dentro de los lenguajes de programación, de la programación en sí, vaya a ver que muchas veces se refiere, o vaya a ver en muchos libros, mucha documentación, que hay un cambio de paradigma, ¿vale? En cuanto a la programación. Nosotros vamos a ver luego a la hora de empezar a entrar en materia como las dos maneras de programar, ¿vale? Los dos paradigmas de programación. ¿Qué es un paradigma de programación o qué es un cambio de paradigma? El paradigma, si nos vamos a la RAE, es la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y se suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Muchas veces también cuando hablamos de temas de BIM, vaya a ver que se refiere muchas veces que BIM, que la metodología BIM propone un cambio de paradigma, ¿vale? El paradigma es como ese modelo, digamos por así decirlo, un modelo abstracto en el cual nosotros estamos haciendo un tipo de trabajo, un tipo de estudio, en el BIM, el tema de la manera de trabajar, digamos, en el sector de la construcción. En la programación se refiere a, digamos, como a la manera en la que se programa, ¿vale? Y decir, bueno, programar es siempre igual. Pues no, hay como dos grandes maneras, ¿vale? Hay varias maneras, pero vamos, principalmente hay dos maneras. Hay una programación que es, digamos, la programación más antigua, digamos, más antigua. Que sea antigua no quiere decir que no funcione, ni que esté obsoleta, ni nada, es decir, sino que está pensada para algunas cosas, ¿vale? Que es la programación estructurada, ¿vale? Antes de la programación estructurada había también, vaya a ver que hay otro paradigma de programación que se refería muchas veces, o que vaya a ver muchas veces, que es programación funcional, ¿vale? Ahora os voy a explicar en qué funciona uno y otro y el nuevo paradigma en la programación, que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Que vaya a haber muchos sitios POO, ¿vale? Que es programación orientada a objetos. La programación estructurada, que era digamos, el paradigma que se solía utilizar antes de la programación orientada a objetos, pues lo que se basa en un modelo matemático de que todos los algoritmos de cualquier cosa que hagamos se pueden realizar con tres tipos de estructuras, ¿vale? Una estructura secuencial, que es, digamos, esto digamos sería muy parecido a lo que era la programación funcional, a la programación anterior, es decir, que yo voy siguiendo como distintos pasos. Yo empiezo, pues defino una variable, digo que esa variable se multiplique por 3 y a lo que multiplique por 3 le sumo 2 y va siguiendo, digamos, como una serie de pasos, una serie de secuencias, ¿vale? Ese es un tipo de estructura de control. El otro tipo de estructura de control es la selección, ¿vale? Que luego vamos a ver también, que es los condicionales. Yo empiezo a hacer mi programa y hay un momento en el que tengo que decidir si cumple una cosa o una cosa. Si no cumple eso, sino que cumple otro requisito, pues me voy a hacer otro lado, ¿vale? Y todo eso va siguiendo y al final, pues si A es mayor de 3, súmale 2. Si A es menor de 3, súmale 5, ¿vale? Y esos números, esos resultados que solo puede coger uno, llega aquí, ¿vale? Esto es la selección, que lo vamos a ver también como condicional. El otro tipo de estructura de control son las iteraciones, ¿vale? Imaginaros, yo tengo un montón de números a los cuales tengo que ir haciéndole algo, ¿vale? Un paquetito de cosas y le digo, si mientras que el paquete sea menor de 3, al número inicial súbale 3. Y entonces tendré el número 1, 4, 7, 10, ¿vale? Y voy subiendo. Cuando el número llegue a 20, deja de sumar, ¿vale? Entonces aquí he ido haciendo una serie de bucles de esas iteraciones y luego cuando ya se cumple otra cosa, se va aquí, ¿vale? Todos los algoritmos que os podáis imaginar, todo se puede hacer con estos tres tipos de estructura de control. Es decir, toda la programación hasta los años 90 se hacía de esta manera y se puede hacer todo. Es decir, cualquier programa se puede hacer de esta manera. Esta digamos que es la programación estructurada. En la programación funcional, que es digamos como la programación que había antes, había una orden, ¿vale? Lo voy a poner aquí al ladito, que se llamaba Goto, ¿vale? Entonces imaginaros, por ejemplo, cuando yo tengo un programa, imaginaros un programa escrito en BASIC,
yo empezaba la línea 10, la línea 20, la línea 30, y le decía A es igual a 5, A más 3, A más 3, o sea, vamos a poner B igual a más 3, y voy poniendo aquí cosas, ¿vale? Línea 40, línea 50, línea 2580, ¿vale? Pedazo de programa. Entonces había un momento en el que a lo mejor cuando yo estaba aquí decía, bueno, si el número es mayor de 30, ¿vale? Imaginaros que cuando A ya sea, o B sea mayor de 30, yo quiero que haga algo, ¿vale? Aquí hemos visto que en la parte de aquí hemos visto que aquí cuando cumplía algo, pues se iba para otro camino, ¿vale? Aquí imaginaros en la programación anterior, en la programación funcional, lo que se decía es, cuando estábamos a lo mejor aquí, en la siguiente hora decía go to 20. Y quiere decir que cuando pasábamos aquí y cuando íbamos al número 50, volvía al número 20 y daba un salto, ¿vale? Un salto que era totalmente no aleatorio, pero que no cumplía, digamos, ningún tipo de algoritmo secuencial, sino que simplemente era un momento en el que, para yo saber, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, cuando yo ya estoy haciendo un programa de facturación o de nóminas, pues cuando tengo que sumarle algún tipo de producto o lo que sea, o a pagar los impuestos, pero yo voy a la vete a la línea 800, que es donde empieza la parte del programa de pagar impuestos, ¿vale? ¿Esto qué pasaba? Imaginaros que cuando un programa llevaba mucho tiempo, pues si había que ir haciéndole cosas nuevas, pues aquí había un momento en el que por la línea 3500, que se estaba haciendo otra parte nueva del programa, pues se cambiaba algo aquí y resulta que como esto tenía que ir al goto 20 y el 20 te mandaba después al 800, como hemos visto, no sé, era muy difícil de continuar, de seguir, digamos, el hilo de esa programación. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que entonces estos programas, el que lo había hecho sabía cómo funcionaba, pero era muy difícil de mantener. Y se dieron cuenta de que estos programas pues, funcionan perfectamente, pero si tú no sabías, no estaba bien claro, estos saltos, esos gotos, se hacían, digamos, que los programas no se pudiera seguir un hilo, digamos, un algoritmo secuencial. Entonces es muy difícil para replicar y para exponer y para que alguien pueda retomarlo, ¿vale? Entonces esta parte de programación, digamos, que es la programación funcional la primera, que es esta programación sí digamos, sí está obsoleta. Ya hay muy poco programas, muy pocos lenguajes de programación que tengan la orden goto, ¿vale? Si alguno sois muy viejo y ha usado BASIC, BASIC tenía la orden goto, ¿vale? Es decir, tú te estabas programando por numeritos, por tu número de línea, y había un momento que mandaba un goto, ¿vale? Ya os digo, funciona. Hay programas, no sé, por ejemplo, los programas de la Seguridad Social de Estados Unidos están hechos en COBOL, creo que eran en COBOL y siguen funcionando, tienen 60 o 70 años. O sea que no quiere decir que esto no funcione, sino que es un paradigma, digamos, que esto se dejó, ¿vale? Se dejó de hacer. El paradigma, digamos, siguiente, que es el que ha funcionado durante mucho tiempo, ¿vale? Es la programación estructurada. La programación estructurada, ya os digo, hay multitud de programas, es decir, probablemente muchos de los programas que seguimos usando puedan estar hechos con programación funcional, y después de esos tipos de programaciones, pues apareció otro tipo de programación, ¿vale? Que se llama programación orientada a objetos. A ver si puedo echar esto un poquito aquí, ¿vale? Que es, voy a poner aquí, que lo voy a ver muchas veces, programación orientada a objetos, ¿vale? Tenemos este tipo de programación aquí arriba, ¿vale? El tipo de programación estructurada. Pues ahora imaginaros, por ejemplo, esto aparece en los años 60, ¿vale? Para que hagáis idea de que no es algo súper novedoso, ¿no? Sino que es algo que lleva ya mucho tiempo. Y aparece principalmente en el año 67, pero que viene de los años 60, el primero de los años 60, 62, por ahí, ¿vale? Y el primer lenguaje de programación que aparece es
se llama Simula 67, ¿vale? Y el nombre es muy... para que os vayáis estructurando la idea de cómo funciona esta programación, es muy claro, ¿no? Que nos deja muy fácil en la cabeza cómo funciona. Simula 67 es un lenguaje de programación que surge en los países escandinavos, no me acuerdo si fue en Suecia, creo que era, no me acuerdo, si no Suecia, Finlandia, por ahí, por arriba, que estaban haciendo simulaciones de motores para camiones, ¿vale? Entonces estaban haciendo, digamos, programación normal, como la que estamos viendo aquí arriba, programación estructurada, y simulaban cómo funciona un motor, ¿vale? Pues un motor de un camión. Pues imaginaos que nosotros tenemos nuestro magnífico motor de camión, ¿vale? Que al final esto es una ruedecita que entra aquí con un engranaje, que tenemos aquí la transmisión. Vamos a poner aquí, esto es el carburador que echa la gasolina, aquí están las bujías, ¿vale? 4 cilindros, ¿vale? Entonces, antes de ponerse a fabricar un motor, pues lo que hacía es un programa, es decir, voy a hacer un programa para ver cómo funciona ese motor, qué problemas tiene, qué consumo va a tener y tal. Entonces voy y veo, digamos, simulo antes de empezar a fabricar. Empezaban y hacen sus programitas, y funciona, echan a andar, digamos, esa programación, ven cómo se están gastando las piezas, no sé qué tal, y resulta que dice, gasta mucha gasolina. Pues entonces voy a tener que modificar mi programación, porque para que gaste menos gasolina, pues lo que voy a hacer es mejorar el carburador, mejorar la admisión, filtro del aire, no sé qué tal, y tengo que empezar. ¿Qué pasa? Que yo he escrito aquí, imaginaros, 30.000 líneas de código para simular un motor con este tipo de programación. Yo ahora tengo que ver, cuando yo quiero que consuma menos gasolina, quiero que esto baje, pues tengo que ir a mi programación y ver dónde se afectan esos parámetros. Y resulta que de esas 30.000 líneas de programación, pues prácticamente se tenía que reescribir a lo mejor todo. Solamente intentas cambiar una pieza, una forma de programación, o sea, una forma del funcionamiento de la programación, tenías casi que reescribir el código entero. Entonces, lo que se le ocurre, ¿vale? Digamos, el cambio de paradigma es que yo voy a hacer como distintas piezas de código, que una va a ser el carburador, ¿vale? Otra va a ser el filtro del aire, otra el bloque motor, ¿vale? Y así muchas partes, es decir, esto es un código, esto es otro código, esto es otro código, y ahora lo que voy a hacer es que estos códigos van a interactuar entre sí. Es decir, el carburador es, digamos, una pieza de código como autónoma, por así decirlo. El bloque motor, digamos, lo que es el motor entero con los pistones, funciona por otro lado, el filtro de aire funciona por otro lado. Si yo quiero bajar es decir, yo estoy haciendo la simulación y veo que hay algo que no funciona, quiero que baje el consumo, lo que sea, pues lo que voy a hacer es, por ejemplo, mantener toda esta programación, todo el resto digamos, de esos bloquecitos que son lo que ahora veremos que son como las clases, los objetos, ¿vale? Eso lo voy a mantener y voy a ir cambiando, pues, cachitos, ¿vale? Es decir, voy a hacerlo como si fuera un ensamblado de piezas. Que el carburador funciona, pues voy a cambiar aquí a lo mejor una parte en el filtro de aire. Y al final esto me va a dar la simulación del motor entero del camión. Esto aparece en los años, ya os digo, el programa se llama Simula 67 porque aparece en el año 67 como comercial, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando ya el lenguaje de programación tiene la madurez y ya se pone a funcionar. Estamos en los años 67, ¿no? ¿Vale? Es decir, un montón de tiempo, hace bastante tiempo. La programación estructurada ha convivido con la programación orientada a objetos prácticamente hasta los años 90, en que en los años 90 prácticamente ya la programación orientada desbanca toda la programación estructural. Y esto yo en las clases, en otros años, cuando daba la primera parte de toda la introducción a BIM,
siempre decía, bien es un cambio de paradigma, porque yo siempre decía que los cambios de paradigma siempre aparecen cuando, aparte, digamos, del cambio, digamos, teórico, hay un cambio de modelo de negocio. Es decir, mientras que el sector no lo necesite, digamos, el sector de manera económica no lo necesite, no va a haber un cambio de paradigma. Bien es un cambio de paradigma, yo siempre lo digo, porque hay nuevas maneras de trabajar, sobre todo el IPD, ¿vale? La Dirección Integrada de Proyectos, que están necesitando de ese cambio de paradigma, ¿vale? Modelo de negocio, cambiar el modelo de negocio, y necesito la herramienta, digamos, ese marco teórico para poder cambiar el modelo de negocio, ¿vale? Esto, como yo tengo que dar todavía clases de teoría de BIM más por delante, la veremos, ¿vale? Entonces, ese cambio de paradigma, ya referido en la programación, aparece en el 67, y hasta los años 90, que es cuando hay un cambio de modelo de negocio, no se produce, digamos, ese cambio de paradigma. ¿Qué aparece en los años 90? Pues principalmente dos cosas muy importantes: programas que necesitaban reutilizar código y la explosión web, ¿vale? Hasta los años 90 era muy normal que hubiera empresas de software que se dedicaban a hacerte un software específico. Yo tenía un taller de coche y llegaban y me hacía mi programa de software para mi taller de coche. Esto tenía un coste muy elevado, porque claro, era una persona que se sentaba contigo. ¿Tú qué necesitas? Pues yo necesito facturar, necesito esto de piezas, y empezaba y te programaba tu programa. Eso para grandes empresas era posible, pero las pequeñas empresas no, era muy difícil. Entonces, en los años 90 pues ya aparece, digamos, mucho software que quieres reutilizar, es decir, porque el stock de un taller de mecánica, pues a lo mejor muy parecido al stock de un taller, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? De coches, pues igual a lo mejor una papelería, el stock muy parecido. Yo estoy vendiendo parabrisas y estoy vendiendo folios, pero al final un stock que digamos que a nivel de eso y se podía reutilizar, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer muchos software modulares, ¿vale? Que lo que hace es reutilizar esa parte, digamos, de ese software, digamos, que se puede reutilizar. Y en la web hay una explosión, digamos, en la web en la que las páginas que nosotros estamos viendo en HTML en realidad reutilizan mucho código, ¿vale? Es decir, yo tengo el mismo código, pero hay un momento que lo tengo que ver más grande, lo tengo que ver más chico, o se tiene que actualizar o lo que sea, ¿vale? Entonces se aparece. Entonces, en ese momento, como el mercado requería, digamos, de otro lenguaje de programación, la programación orientada a objetos ya hace, digamos, explosiona y ya se convierte en el estándar. La programación orientada a objetos, una de las cosas que hace es, ¿vale?, que toda la programación se comporta, digamos, como un objeto, como las cosas en la vida real. Es decir, el carburador, pues imaginaros que si este es mi carburador, ¿vale?, yo tengo por aquí la admisión y por aquí la salida, ¿vale? Pues esto tiene una serie de características y una serie de voy a escribirlo que luego características, ¿vale? Y una serie de acciones, ¿vale? Entonces, imaginaros el carburador, pues las características: diámetro de admisión, centímetros cúbicos, etcétera, ¿vale? Acciones que puede hacer, pues admitir gasolina, expulsar la gasolina, etcétera, ¿vale? Es decir, y todas las cosas se interactúan entre ellas de la manera en que interactúan una pieza con otra. Pues el motor, que hace, admite la gasolina y luego expulsa la gasolina por un lado. Pues esa expulsión luego digamos que se ajustará, o sea, se acoplará a otra pieza, ¿vale? Pues la programación orientada a objetos, ese cambio de paradigma, ese nuevo paradigma en la programación, lo que hace es toda la programación que teníamos antes, ahora la vamos a convertir en objetos. A nivel de abstracción es más complejo, ¿vale? Porque tengo que pensar que una serie de códigos es como si fuera una cosa, un objeto como tal, pero luego a la hora de reutilizar y a la hora de, digamos, de una vez que esa comprensión abstracta se interioriza, la programación es mucho más sencilla y sobre todo se puede reutilizar, ¿vale? Todas las cosas, casi toda la programación orientada a objetos está pensada para el reciclaje, digamos, de mucho código, ¿vale?
Bueno, pues más o menos eso es un cambio de paradigma. Pensad que los paradigmas son como esos son modelos teóricos que nos sirven para desarrollar una actividad. Hay un cambio de paradigma en la construcción, que en nuestro caso la metodología BIM, y hay un cambio de paradigma en la programación, ¿vale?